Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio en este día de hoy con lo que habíamos dejado pendiente en clases pasadas, que era del libro de Magia Crística Azteca. Antes de iniciar, a los que nos están viendo por internet, comentarles que seguramente sea un poco lento contestarles por internet. Les podemos contestar el chat, pero en este caso solo voy a estar mi persona, así que yo tengo que estar dándoles la clase y leyendo el chat, ¿no? Entonces, bueno. Y este capítulo justamente que vamos a ver hoy es el capítulo número 5, continuando desde las prácticas de los capítulos anteriores. Recordemos que este libro, hay muchas versiones del libro del maestro Samael Aun Weor, Magia Crística Azteca. En este caso esta es una de las versiones de algunas de las editoriales que existen, y en este capítulo 5, como en los anteriores, hay unas prácticas que podemos hacer. Y bueno, vamos a dar inicio vamos a ir leyendo un poco de este libro, y a medida haremos algunas pausas, comentarios. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta en el camino de lo que se está hablando, siéntase en la libertad de preguntar, sea por el chat o sea por aquí mismo, ¿sí? Entonces dice, en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México existe la figura de un hombre en piedra, misma que los de internet la están viendo en internet, y los de aquí, esta figura, las que conocemos todos como el Chacmol, ¿no? Dice: semi acostado en decúbito dorsal. Las plantas de sus pies se posan sobre su lecho, las rodillas en alto, las piernas medio flexionadas contra los muslos, el torso arqueado en actitud de primer impulso para levantarse, con la cara hacia la izquierda y la mirada en el horizonte. En sus manos un recipiente a la altura del plexo solar. Ya sabemos todos que estamos hablando del famoso y conocido Chacmol. Este hombre en piedra es conocido por los arqueólogos con el nombre de Chacmol, y es uno de los pocos símbolos del panteón azteca que se salvaron de la destrucción de la conquista. Fue tallado por los místicos aztecas, mayas, tarascos, etc., para perpetuar la sabiduría que aquellos recibieron como herencia secreta de sus ancestros o de sus antepasados. El nombre de esta escultura azteca es Faraón, nombre cuyas sílabas se descomponen así: Fa-Ra-On, y que debidamente vocalizadas son un mantra que hace que el cuerpo astral de quien las pronuncie se separe del físico y el hombre flote en el espacio hacia la gran pirámide de Giza en Egipto. No es peligroso salir en cuerpo astral. Durante el sueño, todos los seres humanos andamos en los mundos internos con la conciencia dormida. Toda el alma abandona su cuerpo físico durante el sueño. Entonces, el cuerpo etérico tiene la oportunidad de reparar el cuerpo físico. Cuando el alma regresa al cuerpo físico, despertamos del sueño normal. En los mundos internos, las almas se ocupan en los mismos menesteres cotidianos que desempeñan en la tierra durante la vigilia. Compran, venden, trabajan en la oficina, en el taller, en las fábricas, en el campo, etc. Las almas encarnadas y las desencarnadas, es decir, las muertas, conviven durante el sueño. En los mundos internos todo es igual: el sol, las nubes, las ciudades, las casas. Le bastará concurrir a una sesión espiritista para darse cuenta de que los muertos no aceptan que están muertos. Obviamente que el maestro Samael no recomienda ir a sesiones espiritistas, lo pone como un ejemplo.
y comprenderán por qué las almas de los vivos aman, sufren, luchan, trabajan durante el sueño. En los mundos internos tenemos que aprender a conservar la lucidez de la conciencia durante el sueño. Bueno, entonces, en esta primera parte y en esta figura, como ahora va a seguir explicando el maestro, no es una... Este chakmol nos hace recordar el tránsito entre el mundo físico y el mundo astral. Como ahora comentará el maestro y lo podemos ver en la antropología, el chakmol, aunque fue descubierto a finales de 1800 y al principio no se conocía esta estatua a quien representaba, pues posteriormente perteneció a un gran maestro iniciado y de hecho se ha descubierto la tumba del chakmol. Esto nos haría de alguna manera como referencia saber que fue un gran ser, un gran maestro, y que lo representaron tanto, como dice el maestro, en diferentes, dentro de las culturas del México antiguo, fue representado por diferentes culturas aztecas, mayas, etcétera, ¿no? Quizás las más conocidas son los chakmols mayas y los aztecas, ¿no? Y bueno, no es una casualidad que siempre lo encontramos sí, pregunta, dicen, pero bueno, cuando hagan la pregunta se la contestamos. Buenas noches a todos los que nos escriben por internet. Entonces, curiosamente, estas estatuas se encuentran ni dentro del templo ni fuera de los templos, justo en las puertas de los templos, como haciendo una división entre el mundo visible, que es el mundo terrenal, y el mundo invisible o espiritual, que representaban estos templos, en donde se erigieron grandes pirámides, juegos de pelota, etcétera, etcétera, que se representaban como partes espirituales, ¿no? Aquí dicen que practican con el mantra faraón. Ahora vamos a ir a la práctica y si quieren ahí, y sí funciona. Qué bueno, qué bueno. Ahorita vamos a explicar la práctica y bueno. A mí, de hecho, me corrieron de una casa. Si quieren, ahorita que pasemos a la práctica, leemos, aquí están comentando que alguien utilizó la práctica y le funcionó. Pero antes de entrar a explicar en sí cómo funciona cómo es la cuestión de la práctica, es interesante ver esta simbología porque estas estatuas representante o representación del chakmol en una posición muy especial, como iremos viendo, toda su posición tiene un mensaje, tiene una enseñanza, y este gran iniciado justamente dejó esa enseñanza y no es por casualidad que se colocaba entre justamente esto que mencionamos, perdón, que ando leyendo y se me lía la cabeza, cómo dividía entre el mundo de los vivos y el mundo el mundo astral, que pueden estar los vivos como no los vivos, que eso es otra cosa también interesante. Quizás algunos que no escuchen esta conferencia por primera vez o no tengan mucho conocimiento de la gnosis o de estos temas, se podrán preguntar qué significa esto, ¿no? El mundo astral, todos bien sabemos y en algunas conferencias lo hemos platicado, ¿no? Y quizás, ¿sí? Mundos paralelos, es el mundo de los sueños, es el mundo astral. Todas las noches nosotros nos desprendemos de nuestro cuerpo físico, ¿no? Quizás aquí la diferencia, y dentro de la gnosis lo que enseñamos, es estar conscientes en este proceso o en este desdoblamiento. Y a diferencia de lo que quizás algunos hayan podido aprender en otras escuelas, no es un proceso peligroso, porque la diferencia es como ser conscientes o no de este desdoblamiento astral, ¿no? Y bueno, dice el maestro que nos sorprendería si tuviéramos esa capacidad de salir en cuerpo astral, cómo estamos
tanto los vivos como también aquellos seres que han muerto están en ese mundo astral. Uno los puede ver, hablar con ellos, incluso uno les podría preguntar muchas cosas y nos responderían, pero no aceptan que están muertos porque tenemos o tienen estos muertos la conciencia dormida, ¿no? Igualmente nosotros, ¿no? Y bueno, aquí están comentando que tuvieron una práctica que ahora vamos a explicar con esto que mencionamos. Sí, fue un amigo mío que no aceptó que estaba. Sí, dice que tuvo la experiencia de salir en cuerpo astral y que se enojó su amigo que supuestamente estaba muerto. Es que es así, si uno va y les pregunta a los muertos, no lo van a aceptar, lo van a ver a uno raro, ¿no? Inclusive aunque uno les demuestre que uno puede volar o se estira el dedo y jala uno el dedo y se lo estira, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué se enojó? Porque simplemente tenemos la conciencia. Los muertos tienen la conciencia dormida igual que nosotros. O sea, salió un astral y vio a su amigo el muerto. El muerto, y le habló y le dijo que estaba muerto. Y se enojó el amigo porque dice, como yo imagino lo que le habrá dicho. Dice, ¿cómo que estoy muerto? Estoy vivo. Porque el problema nuestro cuando morimos es que no nos damos cuenta. Como tenemos la conciencia dormida, seguimos haciendo lo mismo que hacíamos en la vida en el mundo astral. Y eso es un proceso muy doloroso también para el alma, ¿no? La personalidad, porque... o hasta que... Exacto, es esa expersonalidad del muerto, ¿no? Hasta que pasa. Hay una conferencia que hablamos justamente de esto, ¿no? Entonces, esto resulta interesante, ¿no? De repente podemos tener esas experiencias, por eso les vamos a dar el día de hoy una práctica para que lo podamos ver por nosotros, ¿no? Personalmente yo les puedo decir que, pues sí, para nosotros es un hecho, es una realidad, ¿no? No lo estoy hablando nada más porque lo leo, sino se los puedo decir, para mí es algo real. Me ha tocado vivir esas experiencias y les puedo decir que es triste que te des cuenta que nos vamos a morir y que luego vamos a continuar inconscientes, ¿no? Hay veces que nos pueden o podemos dar testimonios o podemos vivir esas experiencias, incluso hablar con personas como comentan aquí, y vivir esto, ¿no? Y darte cuenta que la persona no lo quiere aceptar, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Las personas que todavía no están desencarnadas y van al mundo astral ven personas desencarnadas. También. Pero las personas desencarnadas no pueden venir a este mundo, ¿no? ¿Sí? Bueno, las personas desencarnadas no pueden venir a este mundo. Se han dado casos de materializaciones de esas expersonalidades que son conocidas como los fantasmas. Pero no es más que esa expersonalidad, ¿no?, del difunto. El tema de hoy no es hablar la vida después de la muerte, pero sí es interesante porque a través de esta práctica nosotros podemos ahora sí que vivir en carne propia esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cuántas veces y en cuántas escuelas nos platican muchas cosas interesantes y por qué uno no podría tener sus propias experiencias? Tenemos que tenerlas, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Bueno, aquí están comentando, a veces tengo miedo de dormir y soñar. Pues no hay que tener miedo, ¿no? Ahora vamos a ir explicando cuando hablemos de la práctica, ¿no? Quizás es nuestra propia, y no me lo tomen a mal, todavía falta de conocimientos o ignorancia, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero en la medida que uno aprende la naturaleza de estas cosas que estamos viviendo, inclusive o experimentando en nosotros mismos, tendríamos una capacidad mayor de comprensión, ¿no?, de la vida misma, ¿no? ¿Para qué sirve salir en astral? Justamente es esto lo que estamos mencionando. Es vivenciar el mundo, los mundos internos. Como veremos ahora en la práctica, ¿por qué vivenciar los mundos internos? Alguien podría decir,
están haciendo muchas preguntas, pero voy a ir poco a poco dando las contestaciones. Hablamos por ejemplo, de la antropología. Hablamos de que existió la Atlántida. Uno podría en el mundo astral visitar los registros akáshicos y regresar en la historia y verificar muchas cosas por sí mismos. Podríamos recibir enseñanzas directamente en el mundo astral sobre aspectos espirituales o incluso materiales, por qué no decirlo, ¿no? En el mundo astral uno podría ver sus propios estados internos y prevenir inclusive muchos problemas que a futuro nos podrían venir porque despertamos en el mundo astral y vemos situaciones que nos van a llegar por nuestros estados psicológicos. Podríamos ver también qué defectos o agregados, egos, demonios psicológicos, como los queramos ver, tenemos y necesitamos también trabajar. Es decir, es el portal, la meditación y las prácticas es la conexión a nuestro mundo material y mundo espiritual, que es tan real o más real que este mundo físico que vivimos, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta. No sé, aquí dicen que después me dicen que soñé anoche y resulté que sí era yo. No entiendo muy bien a qué se refieren, ¿no? Pero hay que entender que en el mundo de los sueños hay diferentes tipos de sueños y esto va de acuerdo a la máquina, a los 5 centros de la máquina humana. Hay sueños premonitorios, proyecciones de la mente, sueños de deseos y si logramos despertar esa conciencia podemos salir de ese tipo de sueños, vamos a decir, que puedan ser inferiores, ¿no? Siempre todos soñamos, aunque no nos acordemos. Hay que entender, y por eso a veces necesitamos ciertas conferencias, entender lo que es la pluralidad psicológica. En el mundo astral, cuando uno sueña, se desprende la parte vital o astral inferior, porque no hemos creado todavía un cuerpo astral auténtico, se desprende nuestro cuerpo de deseos. Es decir, nuestra pequeña conciencia se desprende del cuerpo, pero también va detrás de ella todas nuestras proyecciones, nuestros defectos. Entonces, si uno tiene muchas preocupaciones en el día, se dará cuenta que luego sueña con sus preocupaciones, ¿no? Porque estamos dormidos, porque la conciencia está envuelta en medio de ese mundo psicológico. Por el Chak Moles fue un símbolo muy significativo. Fue un maestro, dice el maestro Samael, un iniciado, que enseñó, que ayudó a despertar conciencia. Y no solo a despertar conciencia, sino tener conciencia en el mundo astral, ¿no? Por eso es tan relevante y tan importante, ¿no? Entonces, sí. ¿Sería posible que alguien que deseara descifrar algún misterio y entrar en astral lo podría hacer? Te puedo poner ejemplos. Ustedes acaban de visitar las líneas de Perú, las líneas de Nazca. Descubrir. Son misterios que quizás a través del mundo astral. Preguntan que si se puede a través del mundo astral descifrar misterios. Ciertamente que sí es. Aquí la cuestión es que también depende de nuestro estado psicológico, porque muchas de las cosas que a veces vemos en el mundo astral luego vienen las interpretaciones. Y si tenemos la conciencia muy dormida o nuestros estados psicológicos todavía están muy llenos de juicios y prejuicios y conceptos, las vamos quizás a lo mejor a interpretar de forma equivocada. Esto es lo que en algunos casos se llaman ciertos videntes, ¿no? Que pueden hacer mucho daño a alguien, ¿no? Entonces es un tema delicado esta cuestión, ¿no? Pero sí uno podría apelar al ser de cada uno, de sí mismos, y hacer ese tipo de autodescubrimientos, ¿no? De forma personal, ¿no? Precisamente. Dice, gracias por estas conferencias, me han cambiado la vida. Sé que en un conocimiento verdadero que es tan importante salir en astral para
El desarrollo gnóstico, bueno, aquí ya se está diciendo, inclusive podríamos, como hace un momento preguntaban, hacer, si hablamos de la Atlántida, o si hablamos de otras culturas, o si hablamos de las líneas de Nazca, o hablamos de Stonehenge, uno mismo podría dirigirse a esos lugares sagrados, o hablamos de las pirámides de Egipto, ¿no? E investigar y uno mismo entrar en contacto con esas culturas milenarias desde el mundo astral. Eso sería también muy... Ahora sí que práctica, teoría y práctica. Es decir, ahora que incluso nosotros estamos investigando muchas culturas, pues desenvolvernos en esos mundos y tener experiencias también extraordinarias. Es la única manera que hacemos viva la enseñanza, porque si la gnosis solamente la practicamos en su aspecto teórico o en su aspecto psicológico, que es muy, muy necesario el trabajo psicológico, pero no tenemos esas experiencias, estamos como a mitad camino, necesitamos vivirlo, sentirlo, ¿no? Comprenderlo, ¿no? Dicen que me vieron como un humano, después un perro, y al mismo tiempo era yo el perro. Bueno, no sé si aquí están haciendo referencia a que alguien soñó sobre otra persona. Eso es a veces delicado, ¿no? Luego dicen la diferencia de los sueños de uno que tiene esquizofrenia y uno que no. No sé si eso sea una pregunta, pero bueno. En el caso anterior que están diciendo que de repente... porque es delicado. O sea, que una persona sueñe sobre otra persona no es garantía de que sea cierto. Y les voy a decir por qué. Y de repente alguien podría decir, es que yo vi a fulanito, soñé que está engañando a su mujer. Y luego voy y le cuento eso a la mujer. Entonces la mujer dice, me estás engañando, y a lo mejor esta persona no lo está engañando. Lo que está pasando es que este señor está con un deseo mental, con fantasías, que él proyectó en el mundo de los sueños, y la otra persona que salió en astral vio su proyección e interpretó que está engañando a la esposa. Entonces vean ustedes qué delicado, porque uno necesita tener una conciencia 100% libre del ego para tener conciencia de las cosas. Entonces ese disque evidente o disque soñador o disque experiencia que hemos tenido, mal interpretada por falta de una conciencia, puede ocasionar grandes conflictos en otras personas. Por eso nosotros decimos que siempre es delicado y que el mundo de los sueños es más personal, que no estar algo contando hacia los demás, ni tampoco juzgando a los demás por lo que soñamos de otras personas, porque no siempre va a ser lo que creemos. Puede ser, porque acuérdense, el mundo de los sueños es un mundo de proyecciones. Entonces puede ser que nosotros proyectemos algo sobre la persona, o que la persona está proyectando algo de sí misma, que no necesariamente significa que es algo que está haciendo en el mundo físico. Puede ser o no puede ser. Entonces, nosotros somos muy, muy cautos en ese aspecto y no recomendamos utilizar este tipo de enseñanzas más que para la aplicación del trabajo hacia uno mismo. Esto no es para que uno esté con curiosidades a mirar al vecino o aquí o acullá en el mundo astral. Es para el trabajo y para pedir esa ayuda a veces que uno necesita también dentro de nuestras propias inquietudes filosóficas, espirituales, humanas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso decimos que es delicado. No sé si con esto respondo la inquietud que tienen o si hay algo más, pues adelante, ¿no? Dice, soñé que viajaba entre los planetas del sistema solar, que recorría desde Mercurio hasta Plutón. ¿Qué significa? Bueno, pues es una experiencia muy hermosa, ¿no? Y sí, de repente podemos tener experiencias del ser, experiencias de los 5 centros de la máquina humana, porque proyectamos lo que el diario vivir. Podemos tener las pesadillas, que vienen siendo las proyecciones de nuestros propios defectos. Podemos tener también sueños premonitorios, pero lo más importante es despertar en el astral. Cuando uno despierta, se está dando cuenta que su cuerpo está en la cama y que está uno en otra dimensión,
consciente, ¿no?, de ello, ¿no? Y es ahí donde podemos investigar muchas cosas, ¿no? Por eso el mundo de los sueños y el Chakmol representa y es colocado en los templos a la puerta, justamente, como diríamos, la división entre el mundo material y el mundo espiritual, entre el mundo físico y entre el mundo astral. Es la puerta de entrada. Tenemos que practicar esa posición con unos mantras que ahora les vamos a explicar. ¿Cómo hay diferencia en proyección y astral? Es que el astral es otra dimensión y la mente y los 5 centros se mueven proyectándose a través de nuestros deseos, que son nuestros propios defectos, y la conciencia cuando está dormida, es decir, lo auténtico que nosotros tenemos, nos vemos reflejados a través de esos deseos, como decir, un estado de ambición, de ira. La propia conciencia queda letargada dentro de nosotros y proyectamos nuestra voluntad en el mundo físico a través de esos estados. Y cuando dormimos volvemos a proyectarnos en esa condición, vamos a decir, de un estado psicológico negativo, ¿no? Así de simple. ¿Qué tenemos que hacer? En el mundo físico, como ahora vamos a seguir leyendo, estar conscientes de nuestros estados, de nuestras proyecciones, para dejar de proyectarnos en el mundo físico y así despertar también en el mundo astral. Así de simple, ¿no? Cuando hablamos de proyección astral, aquí nos preguntan, dice, pero puede uno proyectarse, ¿verdad? No, es que cuando hablamos de proyección es identificación. Nosotros hablamos de salir en cuerpo astral, no de proyectarnos en cuerpo astral. Quizás aquí a lo mejor hay una pequeña confusión por los términos, no hacemos la diferencia, son simplemente palabras, nada más. Entendamos el significado de lo que queremos decir para entender lo que estamos platicando, ¿no? Vamos a seguir leyendo un poquito más. Nuevamente, los que nos ven por internet, disculpen si me salto algunas de sus preguntas, porque ahí tenemos que estar en este diálogo, ¿no?, continuo, ¿no? El 98% es inconsciente, sí. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, por eso recomendamos que cada vez que uno se encuentre con personas, acontecimientos o cosas raras que le llaman su atención, discierna y se pregunte, ¿estoy en cuerpo físico o estoy en cuerpo astral? Esto en nuestro diario vivir es muy práctico, ¿no? Tenemos que romper esa mecanicidad de ser personas mecánicas, y cuando uno ve, dice, ay, ¿esto qué es? Esto se me hace algo extraño. Cuestiónese, ¿estoy en cuerpo físico o estoy en astral? Ahora veremos por qué. Dice, dé un salto para ver si puede flotar. Da un pequeño saltito. Si llegara a flotar, es que anda en cuerpo astral. Si no flotas, que está en cuerpo físico. En los mundos internos actuamos como si estuviéramos en carne y hueso, como si estuviéramos despiertos. No hay diferencia entre los dos mundos, entre el físico y el astral. Lea Las 1001 noches de Alejandro Dumas. Dice Las 1001 fantasmas de Alejandro Dumas. Bueno, esto es muy normal, ¿no? O sea, si uno en el mundo astral repite lo mismo que hacemos en el mundo físico, hagamos cosas que nos pueda impactar, ¿no? Igualmente dice el maestro Samael que si uno se estira el dedo, se va a dar cuenta que en el mundo astral se estira, al punto que uno puede hacer hasta así y envolvérselo sobre sí mismo. Y si salta, vuela. Es increíble, pero sí es cierto.
Algunos dirán, eso es una tontería. Miren, nosotros no estamos para convencerlos o para no convencerlos. Nosotros le damos la práctica y cada uno que lo descubra por sí mismo. Claro, nosotros quisiéramos que alguien nos llegue y nos lo demuestre, ¿no? Como en todo. Señores, aquí lo tenemos que vivir por nosotros mismos. El conflicto que hoy en día mucho se vive en las diferentes escuelas es que todos queremos que nos demuestren las cosas. Queremos creer porque me lo demuestran. Y claro, cuando alguien que supuestamente nos representa esa enseñanza, esa filosofía a la cual nosotros seguimos, nos decepciona, nosotros decimos, pues todo lo que nos dijeron era mentira, ¿no? Me decepciono de esa escuela, de esa religión, de esas creencias. Pero en el fondo les voy a decir, la culpa no la tienen las personas a las que nosotros creemos en ellas, somos nosotros que queremos seguir a las personas, queremos que nos demuestren las cosas sin nosotros quererlas vivir por nosotros mismos. Estudiemos las enseñanzas, vivamos las enseñanzas, practiquemos las enseñanzas y así nunca seremos decepcionados por nadie, porque nosotros mismos comprobaremos las cosas por nosotros mismos, iremos entrando a ese autoconocimiento que se llama gnosis. Vamos a ver si aquí hay otras preguntas. Dicen para trabajar mis neuronas. Bueno, no sé, esta persona que está preguntando quizás no ha escuchado todas las conferencias que hemos dado. Sí es cierto que según la neurociencia se nos dice que el 99% es inconsciente y solo de un 1 y a veces máximo un 5% con un esfuerzo de atención logramos tener autoconciencia. Entonces, esto está muy en relación a los aspectos psicológicos y neurológicos como consecuencia, porque nuestro cerebro no está activo en su toda capacidad, pero esto es debido a un aspecto psicológico, es decir, lo que se llaman o conocemos dentro de la psicología agregados psicológicos. Nosotros tenemos escasamente un 3% de conciencia activa pero dormida, imagínense ustedes, y el 90 y tantos por ciento, 97% son defectos psicológicos. ¿Y qué es en sí un defecto? Una parte de conciencia atrapado en un error, es decir, en la ira, el orgullo, la vanidad, el engreimiento, las pasiones, deseos, lujurias, etcétera, etcétera. Todo aquello que hemos conocido alguna vez como los defectos capitales, agregados psicológicos, el papapurulla, como lo queramos mencionar. Entonces, en la medida que nosotros despertamos conciencia, ese 3% que está dormido, lo despertamos y rescatamos el 97%, según la neurociencia diría, de la inconsciencia, la hacemos consciente, eso significa despertar conciencia en un 100%, eliminando de nuestra psiquis todos los defectos que tienen atrapado ese otro porcentaje de conciencia, nos volvemos autoconscientes. Ese es el camino de la iniciación, ese es el camino de un Chakmol que quiso enseñar a los pueblos antiguos y luego fue representado en esa estatua, que no es por casualidad, han visto que tiene en su plexo solar como un cuenco, donde uno recibe todas las energías a través de las emociones. Nosotros luego las tenemos que pasar a lo que se llama a la glándula pineal y la glándula pituitaria. Esta glándula es el de la clarividencia, que nos permite ver el ultra de las cosas, y esto lo vamos a hacer, como decía el maestro. La iniciación es tu vida y escríbela sobre una vara. Esto lo escribe en uno de los capítulos que se llaman El matrimonio perfecto del maestro Samael. La iniciación es tu vida, es decir, tu trabajo es tu vida misma, el despertar de la conciencia, el rescatar, el ser conscientes.
Y la vara es la transmutación. Escríbela significa fija tus energías, traspasa de esa energía solar de tu plexo solar a tu inteligencia y luego la proyectarás a tu corazón. Y eso es el camino, ese es el bastón de los antiguos faraones, simbólico. Por eso tenían 3 serpientes sobre la frente. No era ornamental, era simbólico. Vamos a seguir leyendo. Si nadie pregunta, ¿cómo aprenderán, verdad? No, adelante con sus preguntas. Nadie está quejándose de sus preguntas. Al contrario, agradecemos sus preguntas. Nada más tenemos que hacer la aclaración a las preguntas. Por favor, nadie se sienta cohibido en preguntar. ¿Qué significa matando una víbora? Puede significar muchas cosas. O que el día anterior vio una película de víboras, o que tiene miedo a las víboras, o que tuvo un trauma con las víboras, o que hay un trabajo de alquimia o de transmutación en el que uno está avanzando, ¿no? Entonces, solo uno tiene que saber, dependiendo en su trabajo interno, en qué estado está, ¿no? Sí, de repente uno se sueña que lo coronan como rey y dice, ay Dios mío, yo fui rey en una vida pasada. O de repente uno dice, oh, yo ya soy un iniciado, un gran maestro. Y simplemente es que la noche anterior veo una película de reyes, ¿no? O sea, no les quiero quitar ni lo bueno ni lo malo del mundo de los sueños, pero sí se presta mucho, ¿no? El mundo de los sueños a mucha mala interpretación y hay que ser muy serios en este trabajo, ¿verdad? Pero les hago la aclaración y repito, no me lo tomen a mal, porque como son muchas personas que luego van a escuchar este video o los que están ahora escuchando la conferencia, para que todos tengamos un panorama amplio. Uno tiene que preguntarse, a ver, ¿por qué soñé lo de la víbora? Estoy en un trabajo interno y si tiene uno dudas vuelve a preguntar, a pedir y en otro sueño le pueden revelar el por qué. Dice, lo que habitualmente hacemos en estado de vigilia lo hacemos también durante el sueño. Si durante el día practica usted la clave de dar un salto para cerciorarse de que está en qué cuerpo anda por las noches, cuando con este propósito de salir en cuerpo astral, salte usted de su lecho, quedará flotando en el espacio y permaneciendo su cuerpo físico y dormido podrá viajar a través del infinito para asistir a los bellos rituales y catedrales que imparten los grandes maestros en los templos gnósticos que se extienden en estado Ginas y en varias partes del país y en todo el mundo. Acuérdense que hablábamos del templo Ginas que existe en Chapultepec. No podría ir a esos lugares a recibir esa enseñanza, ese alimento, ¿no? Dicen que yo soñé que le rezaba una víbora también y se retiraba. Bueno, eso es algo positivo. Nuevamente, para no repetir todo, ya me expliqué anteriormente. Dice, profesor, ¿qué significa soñar volar sin cuerpo físico, en un cuerpo verde, florido de margaritas amarillas? ¿Y qué significa que me pongan las flores en las manos para que mis manos no se vean? Pues es un sueño también muy, muy hermoso. Son experiencias internas. Y bueno, siempre soñar que volamos es elevación espiritual, ¿no? Son pequeños avances o pequeñas ayudas que nos dan para un desarrollo interno que podamos hacer, ¿no? Repito, esto es algo que uno puede, a veces lo hemos dicho, anotar sus sueños en una libreta para ver, ¿no? Porque el mundo de los sueños nos puede ayudar incluso para ver nuestros estados psicológicos. Nos preguntan que si tiene la misma forma. En teoría, el cuerpo astral y el cuerpo físico se verían igual, con pequeñas diferencias, porque uno puede atravesar paredes, puede volar. Incluso como es maleable, si uno se mira en un espejo en el mundo astral, puede ver que su rostro es diferente.
porque a través de esas experiencias nos pueden mostrar hasta nuestras vidas pasadas, ¿no? Si vemos nuestro cuerpo astral muy embrutecido, a veces uno se puede ver y se ve como un mono en el espejo, es decir, ¿cómo es posible, no? Ahí nos estarían diciendo que nuestros estados psicológicos son como los de un mono, ¿no? Muy primitivos, ¿no? Estamos todavía en ese proceso de inconsciencia, ¿no? Bueno, aquí hay comentarios simpáticos, pero bueno, vamos a seguir. Dice, incuestionablemente, las secretas enseñanzas nahuas son comunes a todos los pueblos de la remota antigüedad. Entre las leyendas húngaras se habla del pueblo del monolito, cuyos indescifrables caracteres se parecen a los que existen en una gigantesca roca perdida en un lejano valle de Yucatán, México. No olviden la clave, aprovechar el estado de somnolencia entre la vigilia y el sueño para que por medio de la voluntad se desdoble en cuerpo astral, discernimiento y memoria. Con este triángulo conocerá usted mismo los grandes misterios de la vida y de la muerte. Es lo mismo que tantas veces hemos dicho, ¿no? Uno podría conocer los misterios justamente de la vida y de la muerte. Para interpretar los sueños, lea el libro de Daniel en la Biblia. Hay toda una historia, ¿no?, de Daniel que interpreta los sueños de un rey. La práctica, vamos a dar ahora la práctica. Dice, párese en posición firmes con la vista hacia el este. Levante los brazos sobre su cabeza hasta juntar las palmas con las manos. Baje los brazos extendiéndolos y forme una cruz con ellos y su cuerpo. Después crúcelos sobre su pecho y acuéstese en decúbito dorsal. Cuando se vaya quedando dormido, pida en oración sincera a Dios y a los maestros que los lleven a la gran pirámide de Giza, en Egipto. Íntimamente, que termine su oración, vocalice las sílabas Fa, Ra, On. El sonido de estas sílabas, con ligeras variaciones en cada una de ellas, corresponde al Fa natural de la escala musical que resuena en toda la naturaleza. La sílaba On, combinadas con la N por M, la vocalización de yogis antes y después de sus meditaciones. Todas las mañanas a la salida del sol, con la cara al este, haga prácticas de vocalización con todas las sílabas que hemos dado en este libro. Acuérdense que decíamos la I, E, O, ¿se recuerdan, no? Las vocalizaciones de los chakras. Con la primera sílaba hasta terminar en las mañanas sucesivas con las tres últimas de este de aquí mismo que se ha dado, ¿no? De este capítulo. Entonces, es decir, en las mañanas siempre podríamos hacer una meditación en la mañana o hacer nuestras 7 sílabas y luego hacer Fa, Ra, On para acabar, ¿no? Bien, básicamente esta es la práctica y dice, si usted practica fielmente por orden cada uno de los ejercicios que hemos dado, por lo menos durante 6 días consecutivos, pronto saldrá en cuerpo astral. Entendemos que es usted persona normal, que no abusa de licores ni de tabaco, que no propaga chismes, que no gusta de hacer chascarrillos a costa de los semejantes, que ama y respeta a todo ser viviente. Recuerde que Dios, por darle todo al bueno, le ofrece hasta la cabeza del malvado.
Bueno, esto significa básicamente que uno practicando, pero siendo una persona correcta, ¿no? Pues obviamente un criminal, un ladrón, alguien que gusta de las borracheras, de los vicios, etcétera, etcétera, o que no transmuta sus energías principalmente, pues muy difícilmente va a tener la oportunidad de tener estas prácticas, ¿no? Y básicamente este es el capítulo del día de hoy. Para hacer esa práctica la posición que se debe tener es la del chakra. De preferencia podríamos tener la posición del chakra, aunque aquí no lo menciona, pero sí, con los brazos cruzados. Hay muchas otras prácticas que luego podemos ir haciendo y poco a poco les vamos a ir dando, ¿no? Pero sí, básicamente esa sería la práctica que podemos realizar. Preguntan qué significa soñar enojado. Pues soñar enojado significa que uno trae una carga emocional o una impresión que no ha transformado. Entonces eso nos podría ayudar, soñar enojado, ver primero con quién nos enojamos, meditar sobre ese aspecto psicológico y antes de que uno en el mundo físico reaccione, tener la oportunidad de disolver o desintegrar ese defecto que le está ocasionando ese problema, ¿no? Bueno, pues básicamente esta es la plática de hoy. Disculpen si a lo mejor alguna pregunta me la salté, aquí van pasando sobre la marcha, pero sí, el capítulo nos recuerda que estas culturas antiguas no fue casualidad las representaciones y que siempre hay un significado y justamente estas culturas nos dejan esta enseñanza. Justamente mencionando esto, ya sí avanzamos que muy posiblemente vamos a hacer un retiro en Semana Santa o en Semana de Pascua, estamos viendo. Ya hemos visto que sería en Mérida, en la zona de Yucatán. Queremos ir a esta zona para hacer justamente esto mismo que estamos explicando, poderlo luego en un retiro hablar ciertos temas y luego ir a hacer algunas excursiones. Y ahí mismo en las pirámides poderles platicar más en detalle algunas cosas que pues están a veces veladas a nuestros ojos, pero visibles a nuestra vista, aunque no las entendemos, ¿no? Entonces nosotros nos gustaría mucho ya también extender ya esta invitación. Iremos a medida tengamos resueltas las situaciones logísticas, desplazamientos, pero sí vamos dándole este avance ahora que estamos hablando de este capítulo de magia crística azteca sobre el chakmol, porque claro, hay que sentir la enseñanza, hay que vivirla, no hay que conformarnos con nuestra vida cotidiana, hay que hacer esa revolución, ese cambio en las pequeñas cosas a veces de la misma vida, ¿no? Y claro, podríamos empezar con estas prácticas que estamos dando, y estas prácticas son maravillosas, extraordinarias, porque nos permitirían en muchas ocasiones aquello que nosotros hablamos, vivirlo, ¿no? Y si hablamos de las culturas de Egipto, trasladarnos en cuerpo astral a Egipto. Si hablamos de las culturas aztecas, trasladarnos. Yo sí les puedo decir que una vez fuimos a un volcán que está apagado y que tiene un lago. ¿Cómo se llama ese lugar? Santa María del Oro, ¿no? Y bueno, preguntábamos, ¿y qué será este lugar, ¿no? Y de repente en la noche tuvimos unas experiencias y vimos cosas increíbles de lo que hay en ese lugar, ¿no? Son experiencias personales, obviamente que es algo personal y no habría por qué comentarles, pero lo que sí les puedo decir que luego concuerda con las personas. Uno tiene la experiencia y luego observa, y si concuerda todo, dices, pues era por eso, ¿no? Entonces, bueno, fue interesante porque pareciera que eso es un lugar con ciertas características. Y bueno, es eso lo que uno siempre puede ir viviendo y sobre todo aquellos que tengan su pareja compartiendo, ¿no? Porque luego en el mundo astral de repente puede suceder decir, es que dice
la pareja, uno es que yo te vi en astral, ¿no? Yo también, estabas aquí, sí, yo hacía esto, tú hacías lo otro. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Es una experiencia fabulosa, ¿no? En el que incluso como parejas unos verificamos o vivimos, experimentamos cosas, ¿no? Entonces nosotros les invitamos a que no se conformen con sus vidas nada más cotidianas, que no se conformen solamente con su trabajo, su familia, sus hijos, hay mucho más. Porque al final de cuentas algún día nos iremos de este mundo, algún día tendremos que dejar este cuerpo. Y créanme que es muy triste cuando uno puede ver, como también dice aquí el maestro Samael, que los muertos no saben que estamos muertos. Algún día nosotros tenemos que pasar esa puerta, ese umbral, y podamos estar vivos. Pero dentro del mundo de los muertos es muy diferente, porque podremos pasar todos los procesos de la muerte, o todos los bardos, como dicen los tibetanos, de forma consciente, y tener una mejor y una oportunidad. Necesitamos pasar este conocimiento no solamente al centro conscientivo, intelectivo, hay que pasarlo a la parte emotiva de nuestro zona del intelecto emotivo, para luego pasarlo a la parte conscientiva de la esencia, conciencia, para que permanezca, para que no se disuelva. Nosotros aprendemos muchas cosas y cuando morimos se desvanecen y venimos en una nueva encarnación, si es que todavía nos toca una nueva encarnación. Es triste que hoy en día la humanidad vivimos tan inconscientes y creemos que estamos despiertos. Eso es lo más triste, ¿no? Solo podríamos entender a un mundo en el que vivimos con tantas cosas, injusticias y dolores, si entendemos que la humanidad vive dormida y que nuestros estados negativos o defectos psicológicos gobiernan países, naciones, y gobiernan individuos y nos gobiernan a nosotros mismos. Por eso cometemos tantos y tantos errores. Nadie nos enseñó, nadie nos dijo cómo cambiar. La Gnosis nos da las herramientas. En estos estudios les invitamos a que las vivan, las apliquen y las podamos vivir juntos, ¿no? Nuevamente les repito, les invitamos que para esta Semana Santa podamos todos los que quieran, sin importar el país y el lugar, nos podamos encontrar en Yucatán, en Mérida. Y si de momento todavía no podemos ir, aunque sea en astral, que nos vayamos a Yucatán y después iremos físicamente, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos, a los que nos siguen por internet, agradecerles también que están aquí preguntando. Nos gusta que pregunten. Ojalá que nadie se moleste por las respuestas, y si se molestan, pues ¿qué puedo hacer? Nada, ¿verdad? Así es la enseñanza. Les invito a que en el canal vean los cursos que tenemos para que puedan también a lo mejor entender más sobre estos temas, ¿no? Muchas gracias y muy buenas noches. Yo tenía una pregunta.